Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Sirena Mía Crochet. Chicas, esta semana vamos a estar realizando flores tejidas. Va a ser la semana de tulipanes, claveles y girasoles. Espero y les guste, chicas. No olviden dejarme sus comentarios. Para esta ocasión vamos a utilizar el hilo Eulali. Este hilo mide 1 milímetro de grosor, chicas. Lo vamos a tejer con un gancho de 1.75. Vamos a utilizar el color rojo, amarillo, verde y blanco. Necesitamos un alambre manejable. Como pueden ver, miren, se dobla muy fácilmente. Nuestras tijeras, silicón. Vamos a necesitar unos palitos de bambú. Estos palitos de bambú por lo regular siempre traen una puntita con la cual se lo cortamos con nuestras pinzas para que nos quede liso, chicas, y no nos vayan a lastimar. ¿Ok? De esta forma. Chicas, les tengo una pregunta el día de hoy, espero y me puedan apoyar contestando. ¿Quién les enseñó a tejer, chicas? Déjenme su respuesta aquí en los comentarios, por favor. Me encantaría saber un poquito más de todas ustedes. Les mando un saludo desde Cancún. ¿Ustedes desde dónde nos están viendo? Así que vamos a iniciar con el paso a paso. Vamos a tomar nuestro hilo color verde. Realizamos un nudo y vamos a realizar 16 cadenas. Tengo listas las 16 cadenitas. Vamos a tomar el alambre. Este alambre, chicas, mide aproximadamente 14 centímetros. 1 milímetro, chicas. Bien, tomamos nuestro alambre de esta forma. Vamos a colocarla entre el tejido. Voy a realizar un medio punto en la segunda cadenita. Y pasamos nuestro alambre de esta forma, chicas. Jalamos y realizo el medio punto. En el siguiente espacio realizo el segundo medio punto, pero como pueden ver, estoy dejando el alambre en el tejido. Vamos a tomar hilo. En el que sigue vamos a realizar punto alto. Conforme vamos tejiendo, vamos recorriendo el alambre para que no se salga nuestro tejido. Tomamos hilo y realizamos punto alto. Esto lo vamos a hacer en cada espacio. Solamente en los dos últimos los vamos a dejar libres. En todo lo demás, punto alto. Listo, chicas, ya tengo los puntos altos. Como pueden ver, me quedan dos espacios. En esos dos espacios vamos a realizar dos medios puntos. 1 y 2. Vamos a doblar nuestro alambre. Lo doblamos de esta forma y al final le vamos a realizar como un pequeño entrelazado
y vamos a hacer así. Lo vamos a ir ajustando que quede lo más pegadito. Por eso es indispensable que su alambre sea manejable. Una vez que tengamos el medio punto, en el mismo espacio realizo 2 medios puntos más. Pasamos al siguiente espacio y realizo un medio punto. Vamos a repetir lo que hicimos del lado derecho en el lado izquierdo. Tomamos hilo y realizamos puntos altos. Deslizo para cerrar la vuelta. Ahora voy a realizar una cadena, punto deslizado, una cadena y punto deslizado, una cadena y punto deslizado. Esa es la secuencia que vamos a realizar por todo alrededor de nuestra hoja. Listo, chicas, ya finalicé por todo alrededor de la hoja y así es como nos debe de quedar nuestra hojita. Necesitamos tener 2 hojitas. Realizamos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico realizamos 8 medios puntos. Tengo listos los 8 medios puntos. Cerramos el anillo. Realizo un punto deslizado para cerrar la vuelta número 1. Hacemos una cadena y en el mismo espacio debemos de tener 2 medios puntos. Pasamos al siguiente espacio y realizamos 2 medios puntos. Nos debe de quedar 16 medios puntos en la vuelta número 2. Ya que tengo listos los 16 medios puntos, realizo un punto deslizado para cerrar la vuelta número 2. Hacemos una cadenita. En la vuelta número 3, 4, 5 y 6 vamos a realizar medios puntos. En cada vuelta debo de tener 16 medios puntos. Ya no vamos a realizar ningún aumento, chicas. Las invito a suscribirse, si son nuevas o nuevos, por favor suscríbanse. No olviden activar la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo, YouTube les avise, chicas. También las invito a visitar nuestro Instagram, Facebook, TikTok. Estamos en las redes sociales como Sirena Mía Crochet, para que nos puedan seguir con los tutoriales, en los videos en vivos que realizamos, chicas. Las invito. Listo, chicas, ya tengo las 6 vueltas de 16 medios puntos. Ahora voy a realizar un punto deslizado para cerrar mi vuelta número 6. Cortamos el hilo. Vamos a realizar nuestro cambio de hilo. Voy a tomar el hilo color blanco. Realizamos un pequeño nudo. Vamos a tomar nuestro tejido. Ustedes pueden iniciar donde gusten. Yo voy a iniciar donde finalizamos. 1, 2 cadenitas antes. Pasamos nuestra aguja. Vamos a colocar nuestro hilo color blanco. Y vamos a tejer 3 cadenas. 1,
2 y 3. Tomamos hilo. En el mismo espacio voy a realizar 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos altos. En el siguiente espacio realizamos 3 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente espacio, 3 puntos altos. Esto lo vamos a realizar por todo alrededor de nuestro tejido. 3 puntos altos en cada espacio, chicas. En total lo tienen que realizar 16 veces, porque en nuestra última vuelta realizamos 16 medios puntos. Ya finalizamos la vuelta número 1. Miren, chicas, cómo nos debe de ir quedando. Es muy importante que los hilos sobrantes no lo corten. Esto nos va a servir al momento que coloquemos el tallo de nuestra flor o de nuestro clavel. No corten estos hilos, ¿sale? Para cerrar mi vuelta me deslizo, cierro y realizamos 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos más para tener un total de 3 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente realizo 3 puntos altos. En cada espacio voy a ir realizando 3 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a llevar en la vuelta número 2. Si tienen alguna duda, chicas, déjenme sus comentarios para que podamos ayudarlas. Vamos a tomar el hilo color amarillo. Realizamos un nudito. Vamos a colocar nuestra aguja, chicas, tomando 2 hilos color blanco. Pasamos el hilo color amarillo y realizamos 3 cadenitas. En el siguiente espacio, un punto bajo, 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo, 3 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a realizar por todo alrededor. Vamos a cortar nuestro hilo. Lo vamos a pasar por la parte de atrás. Realizamos un pequeño nudo. Un segundo nudo. Y vamos a cortar. Este hilo sobrante lo voy a pasar hasta abajo. Y lo vamos a sacar por en medio de nuestra flor. Aquí tenemos todos los hilos sobrantes. Es muy importante que no los vayan a cortar, chicas. Esto nos va a ayudar al momento que coloquemos nuestro tallo.
Vamos a colocar nuestro palito de bambú justamente a la mitad, por la parte de abajo. Lo colocamos, un poquito de silicón y vamos a enrollar nuestros hilos. Una vez que terminemos, le colocamos nuestro relleno. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a colocarla para poder costurar de lado a lado con el hilo color verde. Una vez que finalicemos, realizamos un nudo, un segundo nudo y así cortamos. Vamos a tomar nuestro hilo color verde, 2 hilos. Tomamos nuestras 2 hojas. A nuestro palito de bambú le vamos a colocar un poco de silicón alrededor. Tomamos las 2 hebras o los 2 hilos en color verde, chicas. Y lo vamos a ir enrollando. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, chicas. Acomodamos nuestra flor y vamos enrollando de arriba hacia abajo. Checamos que tengamos una distancia para poder colocar la primera hojita. Lo pegamos a nuestro tallo y lo vamos a seguir enrollando, sujetando la hoja y el tallo. Una vez que tengamos una cierta distancia, tomamos la hoja número 2 y repetimos. Vamos a realizar el hilo, lo vamos a pasar para enrollar la hoja con el tallo. Como pueden ver, quedaron nuestras 2 hojas sujetadas al tallo. Y seguimos enrollando por el palito de bambú. Esto lo vamos a realizar hasta el final del palito de bambú. Le colocamos un poquito de silicón para poder sellar el final de nuestro tallo. Cortamos el hilo. Tiene que pegar bien los últimos hilos, chicas. Así que colocamos un poquito más de silicón. Y así es como nos debe de quedar nuestro clavel, chicas. ¿Qué les parece? No olviden dejarme sus comentarios de qué les pareció este video tutorial. Recuerden que esta semana vamos a estar realizando videos de flores tejidas. Así que vamos a iniciar la semana con todo, chicas. Aquí les muestro algunas combinaciones que pueden realizar. Yo combiné el blanco con el amarillo, pero podemos combinar el azul con el blanco. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Que tengan un excelente día, chicas.